Presentamos Charlas Saludables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa de Charlas Saludables, que de verdad me emociona muchísimo el tema de hoy porque creo que de ahí parten muchos males que luego conllevan una enfermedad renal crónica. En este momento, pues tengo de invitadas a dos mujeres muy valiosas, somos compañeras de UNAERC. Voy a presentarles a la licenciada Hortensia Loza. Ella es licenciada en nutrición de la Universidad de San Carlos de Guatemala y labora en UNAERC en la atención a pacientes de hemodiálisis desde el año 2021. ¿Cómo estás, Hortensia? Qué gusto tenerte acá. Gracias, Nicté, muy amable por la invitación. Estamos pues complacidos de poderles dar a todos los pacientes o las personas que nos van a escuchar este día en el programa información que les sea útil para su vida y también para la familia. Claro, sí, súper. Y la doctora Odilia Maxul, que es médico general de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, con una maestría en medicina interna y en nefrología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, pues muchas gracias por la invitación. También acá emocionada y complacida de poder contribuir con la salud de la población, especialmente en el área de nefrología como tal, ¿verdad? Dar recomendaciones y todo lo que respecta a la salud preventiva, que es lo más importante para evitar que haya más sobrecarga de enfermedad renal crónica. Totalmente, yo creo que usted dijo algo que me encanta. Al final las enfermedades crónicas no transmisibles, lo bonito es que se pueden prevenir. Sí. Entonces por eso estamos acá, para llevarles a ustedes un mensaje de prevención en todo lo que tiene que ver con enfermedad renal crónica. Mi nombre es Nicté Garistú y es un gusto estar acá con ustedes. Ok, vamos a hablar de este tema que de verdad tenemos muchas preguntas y de seguro a partir de hoy vamos a poder empezar a adoptar diversos hábitos que van a contribuir en prevenir al final enfermedades crónicas no transmisibles y también la temida enfermedad renal crónica. Vamos a hablar sobre sedentarismo, sobrepeso, obesidad y cómo eso conlleva a la enfermedad renal crónica. A mí yo encontré varias cosas que realmente me asombraron, sobre todo saber que la obesidad sí se puede prevenir. Desde el año 1975 los casos de obesidad se han casi triplicado. Me asusta mucho pensar que esto inicia desde la niñez. Encontré este dato que realmente me asustó, que niños menores de 5 años en el año 2016 eran 41 millones de niños menores a esta edad. Imagínense usted cómo un bebé puede estar ya en sobrepeso u obesidad. Y otro dato que me asusta es que las enfermedades crónicas no transmisibles equivalen al 70% de las muertes que se producen en el mundo. Y como bien lo hemos platicado con nuestros médicos invitados en programas anteriores, la obesidad es prácticamente el factor que desencadena todas estas cifras, todas estas dolencias, estos males y al final todas estas muertes. Empecemos por lo primero del tema. El sedentarismo. Muchos escuchamos esta palabra, pero no sabemos qué es. ¿Qué es el sedentarismo, Hortensia? Gracias por la pregunta. Pues hay dos clasificaciones. Tenemos la inactividad física, ¿verdad? Y aparte estamos con lo que es el sedentarismo. En la inactividad, pues puede ser momentos en los que uno no hay movimiento o permanecemos más del tiempo adecuado en una sola posición, y está el sedentarismo, que hay posturas en las que nosotros permanecemos o mucho tiempo recostado o mucho tiempo sentado, que son situaciones en las que podrían llegar a afectar la salud del paciente o la actividad de una persona. Sí, entiendo. Y tú hablabas más o menos de un tiempo prudente de estar en inactividad. ¿En qué momento podemos decir, ok, el día tiene 24 horas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo para nosotros estar ya sin nada de actividad física? Por ejemplo, si en ningún momento de esas 24 horas al día no hacemos ejercicio, ¿eso ya es sedentarismo? Podría ser una clasificación de sedentarismo o inactividad. Por ejemplo, hay pacientes o personas que realizan algún tipo de ejercicio, pero su extensión es de 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Luego vienen actividades de oficina en la que permanece más de 8 horas sentado. Entonces, ese lapso en el que él empleó para hacer ejercicio me contrarrestó el nivel de actividad física que hizo, por cuestión de que pasó más de 8 horas sentado, sin tener más que una actividad de estar en una sola posición. Entonces tienen que haber dos situaciones, ¿verdad? Pues estoy haciendo ejercicio, pero también necesito tener actividad,
¿verdad? Durante esos periodos de tiempo. Por ejemplo, pasar más de 8 horas en una sola postura o más de 6 horas en una sola postura, debería de haber pausas en las que yo tengo un poco de actividad. Las famosas pausas activas. Exacto. Que tal vez ya vamos a ir hablando un poquito de eso también, de las pausas activas, pero me causa también duda. Muchas personas o muchos especialistas hablan de que realmente deberíamos tener, o la OMS dice que al menos todos los días deberíamos tener algo de actividad física. La pregunta sería, entonces, ¿actividad física también cuenta con, no sé, subir las gradas del trabajo en lugar de tomar el elevador? ¿O realmente sí sería estar enfocadas o enfocados en una hora estar haciendo full algún ejercicio o deporte? Creo conveniente que sí es bueno tener esas pausas. Podría ser utilizar las escaleras, como tú bien lo dices, o puede ser, por ejemplo, en el caso de que nosotros somos personal de médico, levantarse a recibir al paciente, entonces tener esa pausa, levantarse e ir por el paciente, o en lugar de ir a traer sus documentos, si la fotocopiadora, la impresora está más lejos, son actividades que nos pueden llevar a hacer un poco de actividad dentro de la rutina diaria que uno tiene. Me parece muy buena idea tener esas pausas durante el horario que uno está en una sola posición. Ahora, doctora. Sí, a mí me gustaría pues hacer mención de que cuando hablamos de sedentarismo es cuando no tenemos un gasto energético, digamos. También está la conducta sedentaria, como bien dice la licenciada. La conducta sedentaria es estar sentados o recostados o reclinados, estar en una misma posición bastante tiempo del día. Incluso hay un artículo que menciona que 6-7 horas estar en una misma posición. En el caso, por ejemplo, de estar frente a una computadora, por ejemplo, ya se considera como sedentarismo. O sea, no hay ningún gasto energético en ese momento. Y pues podemos contrarrestar con actitudes como, por ejemplo, tomar el elevador, dejar de tomar el elevador y tomar las escaleras, o hacer pausas incluso cada 20 minutos si hay posibilidades, por ejemplo, de que alguien esté frente a la computadora o alguna otra actividad, poder levantarse cada 20 minutos, eso contrarresta la actividad de sedentarismo pues que se menciona, ¿verdad? También es bien importante lo que usted mencionaba, si es necesario tener como una actividad física como tal. Eso. La Organización Mundial de la Salud pues recomienda que idealmente debiéramos tener como a la semana 150 minutos mínimo de actividad. Clasifican, digamos, como la actividad como baja, intermedia y vigorosa, se puede clasificar así. Hay quienes la clasifican por tiempo, por pasos, por ejemplo. Hablamos de una actividad baja cuando hay menos de 7,000 pasos al día. Si hacemos conteo, la verdad que es bastante, pero si tenemos menos de 7,000 pasos al día, pues eso se considera como una actividad física baja. Moderada sería un conteo de pasos de 7,000 a 10,000 pasos diarios, y ya una actividad mayor cuando hay más de 10,000 pasos diarios. Pero bueno, sería recomendable que todo el mundo pudiera hacer ejercicio por lo menos 150 minutos como mínimo a la semana, ¿verdad? Se habla de una actividad moderada para que pueda pues tener impacto en el gasto energético, de caminatas, por ejemplo, caminar rápido, trotar, correr. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para contrarrestar el sedentarismo y la obesidad. Buenísimo. La verdad es que yo desde que trabajo en una ERG incluso soy como un poco más intencional en este tipo de pausas activas, o incluso que voy viendo que ya casi llego a los 10,000 pasos y es como, bueno, me voy a poner a caminar un poquito antes de dormir o algo así, ¿verdad? Entonces, lo digo, siempre lo he contado porque realmente estar dentro de la institución y ver los casos de pacientes renales, pues sí impactan y pues nos invitan a modificar nuestros hábitos. Entonces, pues gracias por eso. A ver, creo que me he dado cuenta que desde la niñez empiezan a adoptarse algunos hábitos. ¿El sedentarismo puede propiciarse desde la niñez? ¿Y qué factores serían los que están asociados al sedentarismo en los niños? ¿Y cómo puede un papá ayudar a sus niños a no ser sedentarios? Bueno, yo creo que hay múltiples factores. La verdad que tenemos que mencionar que la obesidad y el sedentarismo la verdad que es multifactorial. En los niños, pues, las fórmulas, lamentablemente, ¿verdad? No debiéramos utilizar fórmulas en los niños, sino más bien la lactancia materna es de ahí el primer paso que hay que dar.
evitar, por ejemplo, en el momento de la lactación, o sea, introducir alimentos en cuanto a los niños, evitar de agregarles azúcar. Por ejemplo, en el momento que se le agrega frutas, por ejemplo, ahora en la alimentación a los niños, las frutas ya tienen el azúcar incorporado, pero pues por costumbres, como decíamos que esto es multifactorial, por costumbres a veces se le agrega más azúcar. A la papilla, por ejemplo, de fruta que le vamos a dar a los niños, y desde ahí pues ya los predispone a sobrepeso y obesidad posteriormente. Después, cuando empiezan con a caminar y todo, ahora lamentablemente pues con la vida que tenemos, hay muchos papás para entretener a los niños, se les deja un teléfono o televisión para que se entretengan, y pues esos también son los factores que van en contra de una vida saludable para los niños. Para complementar lo que la doctora nos estaba platicando, me parece muy puntual lo de la información de agregar azúcar, pero también el uso de sal en ciertas preparaciones como papillas en los niños. O sea, realmente pues no necesitamos ni adicionar azúcar ni sal en las preparaciones, porque es una etapa en la que estamos lactando al niño y está empezando a conocer sabores. Entonces, por costumbre, como dice la doctora, nosotros tendemos a agregar azúcar o sal a los alimentos. Muy bien dicha la respuesta de la doctora. El uso de nuestra tecnología nos ayuda en ciertas situaciones, como también no nos colabora, en el sentido que los niños ya pasan más tiempo utilizando equipo de celulares, de computadoras o televisión. En ese momento es donde los niños deben desarrollar su sentido de investigación, jugar, adaptarse a convivir con más niños, hacer actividad física. Acuérdense que cuando uno era pequeño pues corría, saltaba, jugaba. Que son actividades que se han perdido tanto por situaciones de delincuencia o que está muy en riesgo el área donde nosotros vivimos, o no hay área para poder hacer actividades, pero uno siendo niño, la imaginación debe volar, y cuando dejamos de utilizar estos aparatos para comunicarnos como el celular, esto nos ayuda a crear imaginación. Entonces, el uso de mucho tiempo de los celulares o la televisión nos quita poder imaginativo para realizar actividades físicas o actividades de recreación para los niños y evitar el sedentarismo y la obesidad. Y recuérdese, papá, mamá, que el compartir algunas actividades, por ejemplo, salir a jugar pelota con su hijo o su hija, también fortalece los vínculos afectivos entre padres e hijos, así que hay ganancia por ambos lados. A ver, hablemos de que la obesidad se considera la epidemia del siglo XXI. ¿En qué momento ya se cree se considera que una persona ya tiene sobrepeso o obesidad? ¿Qué nos indica que esa persona ya tiene sobrepeso o es obesa? Nosotros como personal de nutrición realizábamos un diagnóstico rápido para saber si la persona tiene un exceso de peso u obesidad. A esto se le llama el índice de masa corporal, que esta precisamente es una relación del peso según la estatura de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más alta es la persona, más peso puede tener, y más baja, menos peso. En este tipo de parámetro, lo que no contempla es la complexión de la persona. Si somos personas de complexión robusta o personas de complexión muy delgada, esto no lo contempla el índice de masa corporal. O bien, si soy una persona muy atleta que realiza ejercicio o que utiliza muchas pesas, pues mi complexión va a ser muy robusta por cuestión de masa muscular. Pero esto nos ayuda a darles un dato a los médicos para que ellos puedan contemplar si el exceso de peso pueden ser unas 15, 20 libras, que podríamos hablar posiblemente de un sobrepeso, o unas 25, 30, 40 o 60 libras de una obesidad, ¿verdad? Okay. Según el índice de masa corporal, como dice la licenciada, pues hay una clasificación. A partir de 25, digamos, ya se considera una persona sobrepeso. Un índice de masa corporal mayor de 25 se considera sobrepeso, y mayor de 30, dice la Organización Mundial de la Salud, que ya se considera como obesidad. Si bien, como dice la licenciada, esto es solo como una aproximación, digamos, una evaluación rápida, porque para eso pues hay medidas antropométricas como el porcentaje de grasa. Eso le da a uno como médico herramientas, por ejemplo, para darle recomendación: mire, usted está en sobrepeso, tenemos que trabajar
para no llegar a la obesidad, porque pues tiene más implicaciones en la salud, ¿verdad? Entonces, esto es una herramienta fácil para, desde la atención primaria, secundaria, por ejemplo, para los colegas, calcular el peso, la talla del paciente y calcular su índice de masa corporal para poder hacer cambios en el estilo de vida de los pacientes. Y me encanta, en algún momento escuché que estar delgado no significa estar saludables. Definitivamente eso me hace pensar que si nos vemos al espejo, pues no es lo mismo juzgar lo que vemos, sino más bien lo adecuado sería visitar a un especialista en nutrición o en todo caso también a un médico para que nos pueda dar este diagnóstico de si estamos en sobrepeso o estamos en obesidad, ¿verdad? Me viene esta pregunta, ¿cómo sabemos entonces si nos vemos delgados? ¿Cómo sabemos realmente si somos personas saludables, verdad? No solamente por nuestra apariencia. Bueno, como bien dice, hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el perfil lipídico que le llamamos controles de colesterol y triglicéridos. Vemos personas delgadas, pero que al final colesterol y triglicéridos están dentro de niveles muy altos, pues eso ya no hace saludable a una persona. Entonces, aparte de la valoración del índice de masa corporal o del peso como tal, sería indispensable que una persona pudiera evaluarse estos parámetros del perfil lipídico, glucosa, por ejemplo, niveles de insulina, que eso nos da la idea de cómo está el paciente. Ya no solo es el peso como tal, sino los otros aspectos que nos ayudan para hacer intervenciones tempranas. Por ejemplo, hay personas que tienen entre su familia antecedentes de diabetes, a lo mejor su peso está dentro de límites normales, pero en el momento de hacerle niveles de glucosa o niveles de insulina, vemos que estos ya están elevados, entonces podemos hacer intervención temprana. Para complementar la información que nos daba la doctora, yo quería comentarles de que es importante el trabajo multidisciplinario, o sea, no solo abordar al nutricionista como tal, sino tener una integración tanto médico como nutricionista para poder darle un tratamiento adecuado al paciente. Hablábamos de no siempre la persona delgada es la persona más sana, ¿verdad? Claro. Muy probablemente yo podré estar delgada, pero mi alimentación es a base de consumo de gaseosas, de muchos carbohidratos, muy sedentaria, pero una persona podrá estar muy alto su nivel de peso, pero su alimentación es de casa, lleva sus verduras, lleva su fruta, su consumo de carbohidrato es adecuado, pero habrían ciertos ajustes que hacer en cuanto a la actividad física, que serían ciertas cosas para poder apoyar a este paciente y ayudar a mejorar su salud. Entonces, muy acertada la información, sí, para valorar a esta persona que está delgada, saber si realmente necesita mejorar sus hábitos de alimentación y de salud, es importante complementar con analíticas, tanto lo que mencionaba la doctora, el perfil de lípidos, control de glucosa, saber su historial de alimentación, sus hábitos de sedentarismo o actividad física para poderle dar un mejor abordaje. Claro, buenísimo. Muchísimas gracias por la respuesta a esa pregunta. Doctora, viene su momento, el momento en el que vamos a escuchar de usted el consejo saludable del día para nuestra audiencia. Yo les aconsejo que empiecen su día con un vaso de agua. Con un vaso de agua logramos una salud importante, tanto para la salud renal como tal, pero también como para la adecuada hidratación, niveles de presión arterial adecuados. Entonces empiecen su día con un vaso de agua. Eso me encanta porque escuché en algún momento que al empezar el día con un vaso de agua incluso como que activa todo el organismo, ¿verdad? Entonces sería un buen inicio dejar un vaso de agua tapadito ahí en su mesita de noche para que en cuanto se levante lo primero que haga es tomar un vaso de agua. Gracias por ese consejo, doctora. Aquí ya empiezo a adentrarme un poquito más en lo de la enfermedad renal crónica. A ver, la obesidad resulta ser un factor de riesgo para padecer enfermedad renal crónica. Doctora, ¿cómo se relaciona la obesidad y la enfermedad renal crónica? Bueno, podríamos hacerlo como de dos puntos, digamos. La obesidad como tal, de forma directa, puede afectar los riñones porque sabemos que con la obesidad pues aumenta el metabolismo del cuerpo, o sea, la carga metabólica es mayor
Y para poder responder a esa carga metabólica, pues el riñón tiene que trabajar más, podemos decirlo así. Hay una hiperfiltración. En el momento que ocurre la hiperfiltración, hay aumento de la presión en los glomérulos, que pues es la unidad más importante del riñón. Y al haber aumento de la presión del glomérulo, puede haber eliminación de proteínas por medio de la orina, y ahí es donde empieza ya como la afectación del riñón. Eso por un lado. Y por otro, pues como ya mencionamos, la obesidad y el sedentarismo, pues predisponen a otras enfermedades, como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión. Y como ustedes sabrán, las primeras causas de enfermedad renal en nuestro país y a nivel mundial es la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces, pues de esa forma es que se afectan nuestros riñones, ¿verdad? Es poner sobrecarga de trabajo a nuestros riñoncitos. Por cuestión de que también se eleva la presión arterial, ¿verdad? Nuestro corazón hace muchísimo mayor esfuerzo para poder bombear sangre a todo nuestro cuerpo. Hay una sobrecarga de glucosa, que es lo que mencionaba la doctora, en el caso de que hay obesidad. Al haber obesidad también a veces hay muchas malas prácticas en cuanto al consumo de alimentos, el consumo de muchas frituras, mucha comida grasosa, el consumo de tal vez mucha proteína también, que puede llevar también a una elevación de los niveles de ácido úrico en sangre, que también es una predisposición también al problema de enfermedad renal crónica. Sí, total. Y además de la enfermedad renal crónica, ¿qué otras complicaciones puede traer el sobrepeso y la obesidad en una persona? Bueno, como habíamos mencionado, primero desde alteraciones de la glucosa. Ahora puede haber alteraciones, no precisamente diabetes como tal, sino alteración en la glucosa, de los niveles de insulina, lleva a la diabetes como tal, hipertensión arterial. Aparte de eso, puede predisponer a diferentes tipos de cánceres, como por ejemplo cáncer de esófago, de páncreas, colorectal, del endometrio también, y por supuesto cáncer renal, ¿verdad? A esas enfermedades predispone la obesidad. En adolescentes también el ovario poliquístico también es una predisposición un efecto también de lo que es la obesidad, ¿verdad? Sí. Y yo quisiera agregar algo, si ustedes pues han tenido la oportunidad de ver esto también en sus pacientes, porque no soy experta en este tema, ustedes sí, pero también considero que la obesidad y el sobrepeso puede atraer algunos efectos en nuestra mente, como afectar nuestra autoestima, por ende puede haber ansiedad o depresión, ¿verdad? También puede ser un efecto secundario del sobrepeso y la obesidad en las personas. Muchas veces el exceso de peso también tiene un factor psicológico detrás, ¿verdad? Algo que estamos ocultando, algo que nos está afectando, el hecho de no estar soportado por alguien de la familia, o el hecho de recibir constantemente mensajes no deseados en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces nos vamos cubriendo por capas de sobrepeso, ¿verdad? Para ocultar todo ese sentimiento que tenemos por dentro, ¿verdad? Entonces tendemos a comer por ansiedad, y ya muchas veces el alimento que escogemos es un alimento no saludable, y de luego vienen procesos de no comer, ¿verdad? Entonces esos procesos de que como mucho, dejo de comer, paso días sin comer saludable, luego muchos días de comer saludable, entonces todos esos desórdenes también pueden crear ansiedad, afectar a nuestro sistema de emoción, ¿verdad? Sí. Y también se refleja en cómo nosotros actuamos. Sí, total. Creo que esto es un círculo, digamos, como dice la licenciada, tal vez el problema de ansiedad y depresión es como la base, digamos, cuando empieza el aumento de peso, pero después, ya estando en obesidad, el paciente puede tener baja autoestima, y obviamente esto es, como le digo, un círculo vicioso. Mientras más baja estima tiene el paciente, también más ansioso. Se dice que la actividad de comer pues es algo satisfactorio, ¿no? Sí. Y las personas que están con ansiedad o con depresión a veces compensan, digamos, los problemas afectivos que tengan con la necesidad de ingerir alimentos. Sí. Entonces ahí quiero remarcar esto que decía la licenciada Loza. Esto es un tema que se aborda de manera multidisciplinaria.
También es importante incluir en este caso a un psicólogo o a una psicóloga para que también pueda abordar el problema de fondo, si es que es por esa raíz, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Con esto, pues, nos vamos al primer corte, no sin antes recordarle que puede mandar sus preguntas también en este programa, para este programa, y las estaremos leyendo en unos momentos. Así que vamos al primer corte. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Y bueno, estamos de vuelta para seguir hablando sobre el tema de sedentarismo, sobrepeso, obesidad y enfermedad renal crónica. Ya platicamos un poquito de lo que sí se puede modificar, ¿verdad? Que al final son nuestros hábitos y en este caso, pues, abordar un poquito la raíz incluso de qué nos hace comer en exceso o nutrirnos de mala manera. Pero a ver, hablemos de que también hay factores que son no modificables, ¿verdad? Como los hereditarios o los genéticos. ¿Qué puede hacer una persona que por factores no modificables está predispuesta a padecer de sobrepeso u obesidad? Bueno, como mencionamos, puede ser el factor genético, pero también el entorno es importante. Aunque yo tenga la predisposición genética, pero todo lo que yo vaya a hacer, mi estilo de vida es saludable, yo tengo una alimentación adecuada, no ingiero pues tantos carbohidratos, sino más bien lo ingiero en dependencia del gasto energético que yo tenga. Y además, pues, hago actividad física, pues, el riesgo de tener obesidad y sobrepeso se reduce. Si una persona tiene la predisposición genética y encima de eso, pues, no tiene actividad física y su alimentación no es adecuada, eso es lo que hace que el paciente, pues, no pueda contrarrestar la obesidad y el sobrepeso. Sí. En cuestiones de lo que tú hablas de la predisposición genética, hablamos de que si mamá y papá son obesos en el momento de concebir al nuevo ser, ¿verdad? Pues sí, tenemos un 80% más o menos de que este niño tenga la tendencia a ser obeso. Ahora, si uno de los padres tiene esa tendencia de obesidad o sobrepeso, pues estamos hablando de un 40% más o menos de que el niño vaya a tener esa predisposición genética, pero eso no le da como la comodidad de, bueno, mis papás tienen sobrepeso o obesidad, yo tengo que ser así, como lo menciona la doctora, ¿verdad? Hacer esos cambios para yo no tener esa tendencia o nosotros como papás responsables generar estos cambios en nuestro hogar, en nuestra familia, para que creamos un ambiente en el que los niños van a crecer más saludables, para tener una vejez mucho más saludable. Me encanta. La verdad es que creo que también es un abordaje multisectorial, no solo multidisciplinario, sino que ahorita que tú contabas esto de que los papás también deben ser responsables, creo que también el entorno educativo de los niños, ¿verdad? Lo que encuentran en la tiendita del colegio, lo que encuentran en la tiendita de la escuela o del instituto, también es parte de con qué se están familiarizando o qué van a consumir, ¿verdad? ¿Qué tienen acceso los niños? Y el tipo de alimentos que también los padres y las madres están colocando en las loncheras de los niños, ¿verdad? Ya hablaremos un poquito de cómo prevenir la obesidad, porque viene un tema que realmente me causa sí me mueve un montón, porque es pensar que así como existe la obesidad, también existe la desnutrición. Y hoy estamos hablando específicamente de la obesidad, pero recordemos que la desnutrición y la obesidad pueden coexistir en el mismo tiempo, en un mismo país, en una misma comunidad, incluso en un mismo hogar, en una misma familia puede haber un niño obeso o un niño en desnutrición, ¿verdad? Al final, en países como el nuestro, que son de bajos y medianos ingresos, pues es probable que los niños estén expuestos a una mala nutrición, a, como les comentaba, ¿verdad?, alimentos que son altos en contenido calórico, que son ricos en grasa y muy pobres en nutrientes.
Estos, pues, obviamente también aquí afecta esta parte que es la pobreza, ¿verdad?, de algunas comunidades. Y estos alimentos suelen costar menos, pero al final, ¿a qué costo, verdad? Porque tienen nutrientes de calidad inferior. Este tema va, entonces, ¿qué hacer con estas comunidades? ¿Qué pueden hacer si usted nos está escuchando y vive en alguna comunidad, en alguna condición de pobreza o pobreza extrema? ¿Qué consejos ustedes como médico y como nutricionista pueden dar a estas comunidades que se encuentran en mala nutrición debido a los niveles de pobreza o incluso a los hábitos de cero actividad física? Yo quería pues darles la idea de que, por ejemplo, tenemos en un hogar lo que tú mencionabas, ¿verdad? Pueden coexistir las dos situaciones en un mismo hogar. Por ejemplo, a veces como madres nosotros queremos darle la alimentación a la persona que hace la mayor actividad física o el trabajo. Entonces, a veces le damos el alimento completo al que hace la actividad o el jornal, ¿verdad? Al papá, ¿verdad? Y a veces hay 2, 3 chiquitos que están bajos de peso, cuando podríamos distribuir de una manera equitativa para que los niños reciban también nutrientes, tanto como la persona que va a hacer su actividad física o va a trabajar en alguna siembra, en alguna tarea que le va a crear mucho desgaste, ¿verdad? Entonces, la distribución de un alimento equitativo para que todos recibamos nutrición y no solo suplementar a una persona en nuestra familia para que los demás crezcan en un ambiente de desnutrición. Lo otro es que como nosotros como profesionales somos educadores, debemos transmitir lo rico que es nuestro país, a pesar de que hay limitaciones económicas. Debemos informar a nuestra población lo que tenemos como país, nuestra riqueza de hierbas, nuestra riqueza del frijol, nuestra riqueza por ejemplo, de tener proteína en el sentido de origen vegetal. Lo que es el consumo de frijol con tortilla es un alimento de origen vegetal que aporta proteína. Pero a veces menospreciamos nuestros frijoles con tortilla por comer un alimento que no nos va a dar un aporte nutricional adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de comer eso, vamos y compramos embutidos en lugares que nos va a costar muchísimo más y algo que no nos va a alcanzar tal vez a todos los de la casa cuando tenemos nuestros frijoles y tortilla que podríamos comer muy bien todos en la casa. O chicharrones de bolsita con tortilla. Sí. Entonces son cosas que debemos priorizar nuestro consumo de alimentos que aporten nutrición a nuestra familia para que todos estemos en un buen estado nutricional. Perdón, doctora, solo quisiera complementar o preguntar un poquito más acerca de eso, porque me llama mucho la atención que muchas personas de repente se ha vuelto de moda algunos alimentos en específico que en realidad para una canasta básica son muy caros. Por ejemplo, si comparamos lo que cuesta un queso panela, estoy poniendo un ejemplo ahora y ustedes me dirán, que lo podemos re bien, en lugar de elegir un queso panela, elegir un requesón, ¿verdad? Al final creo que se tiene la idea de que una dieta saludable y balanceada es cara, pero en realidad sí se puede mantener una dieta balanceada y saludable a bajo costo, ¿verdad? Es correcto. Muchas veces las personas tienen miedo de ir con un nutricionista porque dicen que la dieta es cara y sencillamente pues si nosotros empleamos la dieta actual del paciente y la ajustamos en base a las posibilidades económicas, solo instruyendo al paciente que sí debemos comer más verduras, que muchas veces eso no es costumbre, o consumir más fruta, el costo va a ser muy similar a lo que actualmente estamos consumiendo. Entonces, claro, muchas veces el hacer una dieta no lo debemos tomar de esa manera, sino necesariamente como tener unos buenos hábitos de alimentación, gastando el recurso en algo que va a nutrirme y que va a ser más económico para mi bolsillo. Totalmente. Doctora. Sí, por ejemplo, esto es la verdad que también multifactorial para poder hacer intervención. Uno es educar a la población, como dice la licenciada, aprender cuáles son los alimentos que son más nutritivos. Usted lo mencionó, chicharrones, por ejemplo, con tortillas. Los chicharrones, pues no sé cuánto costarán, pero igual eso lo podemos invertir, por ejemplo, en huevos, ¿verdad? Eso es nutritivo para los niños, para la población. Entonces, educar en cuanto a la calidad de la alimentación. Por otro lado, necesitamos políticas en el cual enseñarle a los niños a cultivar, los que viven en el área rural, obviamente ellos son expertos,
pero los que no, por ejemplo, los que están acá en la ciudad, hacer huertos escolares en el cual puedan tener acceso a verduras, por ejemplo, cambiar lo que usted dice en las tiendas, tanto acá como en el área rural, cambiar en vez de cosas de bolsita, valorar las frutas y verduras que puedan tener ahí. Esa es una. La situación de pobreza no permite tal vez que todos los niños tengan como un suplemento de proteínas como tal, pero están las proteínas vegetales, como dice la licenciada. Yo creo que eso es lo más importante, hacer también la intervención multidisciplinaria, pero también tanto educación, las nuevas políticas que se puedan tener para la población y mejorar el estado de nutrición para todos ellos. Totalmente, yo creo que aquí quisiera complementar. Sé que como país, gracias a las autoridades, hemos dado pasos en un camino para acercar una mejor nutrición a estas comunidades, hacer un llamado, ¿verdad?, a las autoridades a que no paren este esfuerzo, que al final es multisectorial, no dejen de hacerlo por el bien de las comunidades y así poco a poco evitar tener en nuestra población personas obesas, personas que tengan alguna enfermedad renal crónica, que es uno de los peores casos, ¿verdad? Y solo es un llamado a no dejar de invertir en educación y en buena nutrición para nuestros niños, para nuestras niñas y para nuestras personas en estas comunidades que son menos favorecidas. Bueno, licenciada Loza, viene su momento para que pueda darle a la audiencia un consejo saludable, así que este es su momento. Incluyamos frutas y verduras en nuestra alimentación. Esto nos va a ayudar a prevenir el estreñimiento. Muy bien, es que eso tiene fibra, ¿verdad? Claro. Y sobre todo también he escuchado que se coman la verdura, si es que se puede, la fruta con la cáscara, ¿verdad? Una manzana no pelarla, sino comérsela con cáscara, porque eso aporta mayor cantidad de fibra a nuestro organismo. Claro. ¿Verdad? A ver, viene una pregunta, la estoy leyendo acá y la voy a lanzar de una vez, viene de la audiencia, así que dice, para un ama de casa, ¿será suficiente la actividad física que conlleva cuidar un hogar o debo complementarla con ejercicios? Buena pregunta. Yo creo que sí es necesario complementarla con ejercicio. ¿Cuántos días de la semana nosotros hacemos nuestras actividades en el hogar? El barrer, el trapear, el lavar trastos, el colgar ropa, el lavar los baños, todo eso es una actividad que se vuelve ya de rutina. Entonces sí necesitamos complementarla con una actividad completamente distinta a que sea barrer, trapear, pero esta es una actividad de movimiento, ¿verdad? Entonces sí no hay sedentarismo porque la persona pues está en constante movimiento durante sus horas de estar en casa, pero sí dedicar aunque sea 10 minutos, 15 minutos de alguna actividad que cree fuerza, pues nos podría ayudar. Sí, es importante también mencionar de que anteriormente decían tenemos que hacer ejercicio 30 minutos al día, por ejemplo. Si la actividad de trabajo que tiene la persona no le permite hacer como 30 minutos seguidos, entre más actividad hagamos mejor. Ahora se va sumando, yo puedo hacer caminata 10 minutos ahora, más tarde otros 10 minutos. Eso es importante, va sumando para el gasto energético que necesita la persona. Como dice la doctora, podemos complementar durante el día, no necesariamente puedo dedicar una hora completa al ejercicio, pero puedo hacer 10 y 10 y esto ya sumado al día ya pues hace una actividad que representa de actividad física. Y creo que también lo voy a hablar desde mi persona. Genuinamente les digo que el adoptar este hábito de hacer ejercicio a mí me ayudó mucho a cambiar el chip y pensar que era un momento en donde, qué aburrido, tengo que hacer ejercicio porque si no, como verlo como obligación, ¿verdad? Yo cambié el chip y me ayudó mucho pensar que era un momento conmigo misma, un momento en el que estaba dándole a mi cuerpo un momento específico para consentirlo, para cuidarlo, y eso de verdad genuinamente me aporta mucho incluso a mi salud mental. Entonces puede cambiar ahí un poquito el chip y no verlo como una obligación, sino como un momento con usted mismo o con usted misma. Y para finalizar, me gustaría que ambas, doctora y licenciada Loza, de verdad que me disfruté mucho esta plática con ustedes. ¿Qué recomiendan ya para finalizar puntualmente a una persona para que inicie un estilo de vida saludable y para dejar esos hábitos de sedentarismo y por ende prevenir
la enfermedad renal crónica, la obesidad, diabetes y demás enfermedades. ¿Qué consejos les darían? Transformar, digamos, el estilo de vida de una persona es difícil hacerlo de un día a otro, pero un día a la vez. Un día a la vez, si alguien consume, por ejemplo, bebidas carbonatadas, hay quienes lo toman ya como una adicción, pues al día siguiente pues yo puedo proponerme tomar la mitad de la bebida carbonatada, otro día ir reduciendo y pues ahí empezar el cambio del estilo de vida. En cuanto al consumo de frutas y verduras, si no lo hago, pues como digo, un día a la vez, empezar un día con media fruta y así ir incrementando todos esos hábitos alimenticios diferentes, ¿verdad? Para tener una vida saludable. Para complementar, pues también, como dice la doctora, los cambios deben ser cortos, porque muchas veces queremos de un día para otro pues hacer media hora o una hora. Y al otro día nos duele tanto el cuerpo que muy probablemente es la mejor excusa para ya no realizar. Entonces, bueno, voy a empezar a dar una vuelta a la cuadra donde yo vivo, voy a empezar a me tomaba 3 vasos, bueno, voy a incluir un vaso más de agua en el día para poder consumir un poco más de líquidos, que no lo estaba haciendo. Estoy comiendo muy poca fruta o no estoy comiendo fruta, lo que estaba diciendo la doctora, voy a empezar a incluir una fruta, o me estaban mandando mi fruta cocida y para obtener más fibra voy a llevar la fruta con cáscara, una manzana por ejemplo, o una pera, que serían cambios que podríamos ir haciendo muy puntuales y cortos. Cuando esto ya se cree en un hábito, ya va a ser más fácil para mí, bueno, ya voy a dar 2, 3 vueltas en la colonia o donde yo vivo y ya voy a estar tomando 3, 4 vasos de agua al día y entonces esto va a ser más fácil para mí. Yo creo que también es importante ver esto como una inversión. Sí. ¿Para qué? Para tener una buena vejez. Porque muchas veces me privo de no comer saludable y luego nuestro cuerpo nos va a pasar una factura cuando ya estemos en una mayor edad. Entonces, el problema es que la obesidad, o como puede no haber obesidad, nos pueden llevar a problemas de salud a una etapa muy temprana. Sí. Entonces, yo tengo que tomar mis hábitos o mi estilo de vida como un proceso de prevención o una inversión en mi salud para yo tener una buena vejez. Creo que ese es mi consejo para ustedes. Yo solo quisiera dejar un mensaje así, tal vez como un mensaje final. Primero, ver como el costo que tiene la obesidad y el sedentarismo. Si nosotros no intervenimos ahora, esto tiene un impacto económico bastante grande para las autoridades de salud. Toda la medicina preventiva es lo más barato que hay. Entonces creo que es donde tenemos que hacer énfasis. Según la Organización Mundial de la Salud, se espera para que en el 2030, si es que no intervenimos ahora, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres puede llegar a estar obeso. Eso pues impacta, como digo, económicamente por las enfermedades a las cuales nos predispone, a la diabetes mellitus, hipertensión. Eso implica más costo en medicamentos y por supuesto los que lleguen a enfermedad renal crónica ya sabemos que necesitan de hemodiálisis, diálisis peritoneal, incluso pues trasplante, que es la mejor opción, que todos sabemos que es la mejor opción, pero que igual implica un costo económico muy alto. Sí. Los suplementos que después necesitan los pacientes renales, desde eritropoyetina, todo el trastorno mineral y óseo que se da en ellos para poder mantenerlos estables, pues eso implica un gasto económico de verdad muy, muy impactante. Entonces creo que es el momento en que pues podemos intervenir, ¿verdad? Adoptando estilo de vida saludable para evitar ese costo económico y por supuesto el impacto de la salud en las personas. Wow, de verdad que esto de verdad fue una charla muy saludable. Me encantó compartir este espacio con ustedes. Me quedo con esto de dar pequeños pasos pero firmes para llegar a un fin y al final generar un estilo de vida saludable que sea duradero. De verdad me gustó mucho compartir este espacio con mujeres valiosas, mujeres inteligentes, mujeres que aportan a la sociedad, que son compañeras mías también en UNAERC. Vamos a dejar las redes sociales de UNAERC por acá para que puedan también visitarnos. Estamos justamente en este momento compartiendo algunos consejos para tener una vida más saludable. Y pues agradecer al Canal 9 del Congreso de la República por la producción de este programa en común, Charlas Saludables, junto a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico
Crónico UNAERC. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le invitamos a ver el próximo programa de Charlas Saludables.